Esta mujer era una serpiente. Todas las noches se transformaba en una serpiente verde y se arrastraba hasta la cocina de sus vecinos. Entraba en la olla de comida y lo envenenaba todo. Por la mañana, el señor y la señora Johnson comían la comida y morían instantáneamente. Ahora los vecinos empezaron a preguntarse quién había envenenado su comida. Nadie sabía que era Janet quien hacía lo imposible. Pero aquí viene la parte más impactante. Janet solo podía transformarse en serpiente exactamente a medianoche, y tenía que volver a su forma humana antes de las 6 de la mañana, o permanecería serpiente para siempre. Su marido se había casado con ella en la aldea y la llevó a la ciudad. Era tan hermosa que él jamás imaginaría que se había casado con una bruja. Ningún hombre podía pasar junto a ella sin volverse para admirar su belleza, pero cualquiera que admirara su belleza terminaba muriendo en su trampa. Uno de sus vecinos, llamado señor Johnson, era el único hombre que no se preocupaba por la belleza de Janet. Johnson amaba a su esposa y para él, ella era más importante que cualquier persona, incluso más que Janet. Y fue exactamente por eso que Janet envió a él y a su esposa con Dios. Pero una noche, ella volvió a transformarse en serpiente exactamente a medianoche. Esta vez, su marido despertó unos 5 minutos después y no encontró a su esposa a su lado en la cama. Al principio pensó que tal vez había ido al baño o algo así, pero esperó un poco más y Janet nunca regresó. No entiendo. ¿Dónde está mi esposa?, dijo, levantándose de la cama. Entonces comenzó a buscarla por toda la casa. Buscó y buscó, incluso intentó llamarla, pero su teléfono estaba allí mismo, sobre la mesa. Entonces, por accidente, vio a una serpiente arrastrándose de regreso a la casa. Aquella serpiente era Janet, volviendo de una de sus maldades. Su marido no lo sabía, así que intentó detenerla. Tomó un palo y trató de golpearla, pero la serpiente corrió rápidamente hacia un rincón oscuro afuera. Se deslizó por la ventana hasta el dormitorio y volvió a convertirse en Janet en forma humana. «Amor, amor», llamó Janet fingiendo. Paul escuchó su voz y volvió al dormitorio, pero quedó sorprendido. «¿Dónde estabas? Te busqué por toda la casa», preguntó él. Pero Janet mintió. «Yo estaba aquí. Solo fui al armario a tomar algo y, cuando regresé, no te encontré», dijo ella. «Pero revisé el armario». «¿Cómo es posible?», preguntó él. «Amor, sabes que tienes sueño. Vamos a dormir», fingió ella. Tuvo mucha suerte. Su marido podría haber usado ese palo para matar a la serpiente, y quizás ella ya no estaría viva. Por la mañana la gente descubrió que otro vecino había muerto. La policía investigó, pero no encontró nada. Era la segunda vez que un vecino moría por algo desconocido. Era Janet. Solo ella sabía por qué estaba matando a sus vecinos. La historia continúa en la parte 2. Janet no solo se estaba transformando en una serpiente y atacando a sus vecinos, sino que también comía alimentos que solo las serpientes comerían, como carne cruda y pequeños insectos. Para su esposo, esto era muy confuso, pero él pensó que quizás solo eran gustos extraños. Pero un día, algo peor ocurrió. Josephine, la hermana del esposo de Janet, fue a visitarlos. Todo iba bien hasta que Josephine descubrió que Janet comía comida específicamente hecha para serpientes, comida que era una abominación para los humanos. Ella pensó que sería bueno confrontarla y advertirle del peligro de comer esas cosas, pero nunca imaginó que estaba invitando a su propia muerte. Cuando la confrontó, le dijo: «Por favor, deja de comer eso. Me importa si eres la esposa de mi hermano. Eso no es bueno para los humanos». «Ocúpate de tus asuntos», gritó Janet. «¿Acaso ya nadie puede probar cosas nuevas?». Josephine se fue sin entender por qué Janet se había enojado tanto. Solo intentaba ayudar. Luego le contó a su hermano: «Tienes que impedir que tu esposa coma comida para serpientes. ¿Quieres perderla? Ese alimento es malo para el consumo». Así que Paul advirtió a su esposa diciéndole que debía parar inmediatamente porque no quería que le pasara nada. Esto enfureció a Janet. Ella no podía dejar de comer comida para serpientes. Era lo que la mantenía viva. Era una serpiente y necesitaba eso. Así que se llenó de rabia contra la hermana de su esposo. A medianoche, exactamente a las 12, Janet se transformó en serpiente y se deslizó hasta la habitación de Josephine por el techo. Vio a Josephine durmiendo y la mordió en la pierna. Josephine murió al instante. Lo más impactante, nadie jamás sabría lo que realmente había pasado, porque Janet no era una serpiente común. Si mordía a alguien, dejaba otro síntoma en el cuerpo para encubrir sus actos. Es decir, en vez de mostrar una mordedura de serpiente como causa de muerte, aparecería cáncer u otra enfermedad mortal. Era una bruja en forma de serpiente. Por la mañana, encontraron a Josephine muerta, y el informe decía que había fallecido por problemas cardíacos que, supuestamente,
había sufrido durante mucho tiempo. Era falso, pero parecía convincente, así que nadie sospechó. Janet se sentó en el suelo y lloró lágrimas falsas como nunca. Ella era mi persona favorita. Josephine era como una hermana para mí, dijo, fingiendo tristeza. Si hubiera sufrido problemas cardíacos, nos lo habría contado, y mi esposo y yo la habríamos ayudado. Todo mentira. Días después, Janet salió nuevamente en la noche en forma de serpiente. Pero esta vez las cosas no salieron como planeaba. En lugar de atacar a otro vecino, tuvo problemas. Había varios hombres vigilando el vecindario debido a las muertes repentinas que habían ocurrido. Los 7 hombres vieron a una serpiente grande deslizándose rápidamente y tratando de escapar. Comenzaron a perseguirla sin saber que era Janet. Era demasiado tarde para que ella volviera a transformarse en humana, porque había linternas apuntando hacia ella. Si lo intentaba, sería descubierta. Así que siguió avanzando mientras ellos la seguían hasta que finalmente lograron golpearla y capturarla. Incluso como serpiente, Janet estaba aterrada porque los hombres la levantaron del suelo y la metieron en un saco. Vamos a preparar una buena sopa picante con esta serpiente, dijo uno de ellos. Dentro del saco, Janet estaba débil, fingiendo estar muerta. El esposo de Janet despertó y no encontró a su esposa. Ya pasaban de las 3 de la madrugada. ¿Crees que Josephine merecía lo que le pasó? La historia continúa en la parte 3. Janet se transformó en una serpiente y luego volvió a ser humana. Estaba tan enojada y confundida. Todo era por culpa de su vecino, el señor Innocent. Su esposo ahora estaba en prisión. Por ese mismo señor Innocent, su esposo ahora pensaba que Janet lo estaba engañando con él. Ella pensó en enviarlo con sus ancestros, como había hecho con otros, pero la policía podría sospechar de su esposo y mantenerlo en prisión por mucho tiempo. Al día siguiente, los vecinos comenzaron a burlarse de Janet y a chismear sobre ella. Si tan solo supieran quién era y de qué era capaz. Oigan, ella se fue a la cama con otro hombre y su esposo la atrapó, dijo alguien. Hermana mía con tanta belleza, yo sabía que tenía que estar engañándolo, comentó otra. ¿Pueden imaginar que su esposo incluso incendió la casa del señor Innocent en lugar de culpar a su esposa? Susurró otra vecina. Janet escuchó todo lo que decían y se burló de sus rostros. Hoy será su último día en la tierra, dijo Janet. Luego fue a ver al señor Innocent y le suplicó que liberara a su esposo. Tenía que suplicar, porque si por el momento le hacía algo, sería demasiado sospechoso y solo empeoraría las cosas. ¿Liberar a tu esposo? ¿Viste lo que le hizo a mi casa? Dijo el señor Innocent. Bueno, soy lo suficientemente rico como para reparar mi casa. Lo liberaré con una condición. ¿Qué condición? Preguntó Janet. Terminaremos lo que casi empezamos. Una noche contigo y tu esposo será liberado. No te preocupes, esta vez nadie nos atrapará. Él ya está en prisión, dijo el señor Innocent con orgullo. Janet salió de su casa sin decir una palabra. Fue a la estación de policía y explicó que su esposo debía ser liberado. Pónganse en su lugar. Imaginen que descubren que su esposa los engaña. Podrían hacer más que solo quemar una casa. Un hombre enojado es un hombre fuera de sí, dijo Janet. La policía la miró y le preguntó. Entonces, ¿sí lo engañaste? No, oficial. De alguna manera, el oficial sintió compasión por el señor Paul y lo liberó. El señor Paul se dio cuenta de que había sido su esposa quien fue a suplicar por su libertad. Ese día regresaron a casa, y aunque él la había atrapado con las manos en la masa, no pudo echarla, porque amaba mucho a su esposa, especialmente su belleza. Janet era ese tipo de mujer. No podías pasar junto a ella sin mirarla. Pero lo que no sabían era que ella era una serpiente y que había enviado al menos a 16 de sus vecinos con sus ancestros. Esa noche, exactamente a la medianoche, Janet despertó. Esta vez no quería que su esposo se despertara e interfiriera con su misión, así que lo hizo dormir más profundamente. Luego se transformó en una serpiente y fue tras las 2 mujeres que habían chismeado sobre ella. Esa noche se arrastró hasta sus casas y las envió con sus ancestros. Las terminó. A la mañana siguiente la gente descubrió que las 2 vecinas habían desaparecido. Pero aquí viene la parte más impactante de la noticia. Descubrieron que las vecinas habían muerto por electricidad, como si hubieran sido electrocutadas. Impactante, ¿verdad? Así funcionaba el poder de Janet. Después de acabar contigo, te dejaba con otro síntoma o causa de muerte, haciendo imposible que alguien descubriera o sospechara lo que realmente había pasado. Pero el señor Innocent seguía vivo, seguía trabajando
y conduciendo por ahí, y Janet prometió que acabaría con él. Simplemente era demasiado pronto. Imaginen pelearse con alguien y que al día siguiente esa persona desaparezca. Sospecharían de ustedes. Así que pensó en otro plan y finalmente decidió causarle una enfermedad lenta y constante hasta acabar con él. Lanzó el hechizo y él cayó enfermo. Unos días después, Sandra vino a visitar a Janet. Traía un mensaje. Había sido enviada por la madre serpiente. Es decir, Sandra también era una serpiente. Vino a decirle a Janet que estaba perdiendo el tiempo con su misión. La madre serpiente pregunta, ¿por qué no has terminado ya con todos tus vecinos? Preguntó Sandra. Sandra, baja la voz. No es tan fácil. No puedo acabar con todos en un solo día, respondió Janet. Termínalos, gritó Sandra. Espero que recuerdes las consecuencias de fracasar. De todos modos, me quedaré contigo algunos días antes de regresar, añadió. Sandra comenzó a quedarse con ellos, pero pronto se dio cuenta de que estaba enamorándose del esposo de Janet. La historia continúa en la parte 6, la parte final. Janet seguía transformándose en serpiente y acabando con sus vecinos día tras día, hasta el punto de que más de 16 de ellos habían muerto por su culpa. Pero aquí viene la parte impactante. Su esposo había empezado a notar que algo no estaba bien, porque cada vez que Janet salía por la noche, algo les ocurría a los vecinos al amanecer. Ella seguía mintiéndole, diciéndole que iba a oraciones nocturnas y otras cosas. Su suegra ya estaba cansada. Había discutido con ella innumerables veces porque la suegra quería que su hijo se casara con una mujer que pudiera darle un nieto, cosa que Janet no podía. Finalmente, Janet se cansó de su suegra y decidió mostrarle otro lado de sí. Usó su brujería para ponerle una maldición. Mientras la suegra viajaba de regreso a la ciudad, tuvo un accidente que la dejó discapacitada e incapaz de hablar. Por fin, esa mujer no podrá venir aquí ni decirle nada a mi esposo otra vez, dijo. Uno de sus vecinos, el señor Innocent, era un mujeriego. Le gustaba ir detrás de las esposas de otros hombres en lugar de casarse. Había estado fijándose en Janet desde hacía un tiempo. Había visto lo hermosa que era y estaba pensando en cómo acercarse a ella, aunque sabía que estaba casada. Ese día soleado, mientras Janet iba al mercado, él se le acercó de repente y le dijo que le gustaba. Sonaba loco, pero él creía inocentemente que con dinero podía convencer a cualquier mujer. ¿Te gustó? Preguntó Janet. Sí. Mira, sé que estás casada, pero así es como hacemos las cosas. Sé que necesitas dinero. Tu marido no te dará todo lo que necesitas porque solo eres ama de casa. Nosotros, los hombres de dinero, te damos lo que quieres, solo por una noche, dijo con confianza. Janet se rió por dentro. Tal vez debería usar a este hombre como mi próxima comida. Tengo hambre, pensó. Fingió creerle y le dijo que él también le gustaba, y que se verían en su casa por la noche. No te preocupes, estoy hambrienta de ti, dijo. El señor Innocent regresó a su casa feliz. Dijo que tiene hambre de mí, gritó, pero estaba equivocado. Janet quería decir otra cosa. Luego empezó a pensar, ¿cómo se verían de noche en vez de día? Una mujer casada debería dormir con su esposo por la noche. O quizá tiene una forma de salir, gritó emocionado, listo para disfrutar. Llegó la noche, pero esta vez el esposo de Janet no estaba completamente dormido. En cuanto ella se levantó, él la siguió en secreto. Janet no se transformó en serpiente de inmediato. Solo quería llegar a la casa del señor Innocent antes de hacer lo suyo. Su esposo la siguió y la vio entrando. Se sintió destrozado. Así que estas eran las oraciones que hacía. ¿Engañándome? Pensó, furioso. Corrió hacia la casa del señor Innocent. Lo vio abriéndole la puerta a su esposa y empezó a agarrarlo. Janet se sorprendió al ver a su esposo. ¿Cómo te atreves a tocar a mi esposa?, gritó él. Todo escaló hasta que él incendió la casa de Innocent y se aseguró de que él lo sintiera. Luego arrastró a su esposa de vuelta a su casa. La encerró en una habitación y tomó la llave. No vas a salir de esa habitación, dijo. Por la mañana la policía llegó y arrestó al señor Paul por incendiar la casa de alguien y por agredirlo, aunque el otro hombre había intentado aprovecharse de su esposa. Janet se quedó sentada en la habitación donde su esposo la había encerrado, triste. A las 12 se transformó en serpiente y salió del cuarto cerrado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su esposo había sido arrestado por culpa de un solo hombre, el señor Innocent. Ese hombre morirá de la muerte más dolorosa, gritó.
La historia continúa en la parte 5. Convertirse en serpiente y perseguir a todos sus vecinos fue agradable, hasta que la atraparon 7 guardias de seguridad que pensaron que habían capturado a una serpiente normal. Pero esa serpiente era Janet, y ellos planeaban usarla para cocinar una sopa picante. Mientras tanto, su esposo la buscaba en la casa a las 3 de la madrugada. Era la segunda vez que su esposa desaparecía repentinamente de la cama. No puedo soportar esto más. Esa mujer debe irse de mi casa cuando regrese de donde sea que vaya, dijo el señor Paul. Bueno, Janet estaba dentro del saco como serpiente. Sabía que no podía permitir que los guardias la usaran para la sopa picante y el tiempo se estaba agotando. Recordó que si no volvía a convertirse en humana antes de las 6, se quedaría como serpiente para siempre. Los hombres llevaron la serpiente a su puesto de control y dejaron el saco en el suelo. Hablaban, conversaban y reían. No se molestaron en revisar a la serpiente porque asumieron que ya no estaba viva. Pero Janet, la serpiente, silenciosamente usó sus dientes para romper el saco suavemente hasta hacerse un hueco para escapar y alejarse reptando. Los hombres nunca lo supieron. Estaban concentrados en la carretera. La serpiente corrió rápidamente fuera de allí. Se dirigió directamente a la casa del señor Paul. Entró por la ventana, se transformó en humana y fue a encontrarse con su esposo, que la esperaba enfadado. ¿De dónde vienes? Son las 4 de la mañana. ¿Puedes decirme a dónde fuiste esta noche? Preguntó él. Cariño, cálmate. Sabes que hemos estado luchando por tener hijos. Debí haberte dicho esto antes, pero he estado haciendo oraciones de medianoche en la casa de huéspedes, sola. Estoy orando para que tengamos hijos. Tenía que hacerlo sola, mintió Janet. Ten cuidado, no puedes salir de la cama a medianoche sin decirle a tu esposo. Haz esto una vez más y te vas de esta casa, dijo el señor Paul. A la mañana siguiente, ella estaba tan enojada con los guardias que la atraparon y la retrasaron la noche anterior que, la noche siguiente, volvió a convertirse en serpiente y salió nuevamente. Acabó con todos ellos en su puesto de trabajo y también entró en las casas de 2 de sus vecinos, mordiéndolos hasta que fallecieron. Hizo todo eso porque estaba furiosa. En total, 2 vecinos y 7 guardias de seguridad fueron confirmados muertos al día siguiente por la comunidad. Esto generó más miedo entre los demás vecinos. Janet estaba detrás de todo. Nadie entendía por qué no le gustaban sus vecinos. Después de algunas semanas ocurrió algo. De repente, la suegra de Janet llegó y trajo a otra mujer para que su hijo se casara con ella como segunda esposa, porque estaba cansada de esperar un nieto y parecía que Janet no podía dárselo. Desde hoy, Sara será tu segunda esposa, dijo la anciana. Pero mamá, mi esposo nunca pidió una segunda esposa. Esperábamos que la oración resolviera mi infertilidad, no una segunda esposa, interrumpió Janet. Cierra la boca, no hables mientras le hablo a mi hijo. Si no puedes darme un nieto, entonces Sara lo hará, dijo la suegra y dejó a Sara con ellos. Sara viviría con ellos, pero a Janet no le gustó eso. No podía compartir a su esposo con otra. Pensó en convertirse en serpiente y acabar con Sara, pero otro plan se le ocurrió. La primera noche que Sara durmió en esa casa, vio muchas serpientes persiguiéndola en sus sueños. La segunda noche fue peor. No solo las veía en sueños, sino que incluso durante el día, cada vez que cerraba los ojos, veía serpientes, y cada vez que caía mientras huía de ellas en sus sueños, veía el efecto en la vida real. Para ese momento, la casa le parecía aterradora, y simplemente empacó sus cosas y huyó sin decirle a nadie sus razones. Mientras tanto, era Janet. Ella había invitado a sus otras amigas serpientes y les suplicó que la ayudaran a perseguir a Sara en sus sueños. Sí, porque Janet no solo era una bruja, sino que pertenecía a un grupo de serpientes. Espantó a Sara en lugar de eliminarla. Su verdadero objetivo eran sus vecinos, y tenía una razón, pero cualquiera que la desafiara podía convertirse en objetivo. Su suegra escuchó que Sara, la nueva esposa que trajo para su hijo, había huido, y pensó que Janet había peleado con ella. Voy a regresar a la ciudad y me aseguraré de que tu esposa se arrepienta de sus acciones, porque sé que debió haberle dicho algo a Sara para que se fuera. La pregunta es, ¿acaso su suegra sabe realmente contra quién se está enfrentando? Creo que debería tener cuidado. La historia continúa en la parte 4. Nadie aún sabía que Janet era una serpiente que había estado acabando con ellos, ni siquiera la persona más cercana a ella.
su esposo. Ya había acabado con más de 16 de sus vecinos. Esto hizo que algunos de ellos pensaran en una nueva idea: mudarse del vecindario. Pero Janet sabía que si todos sus vecinos se iban, su misión no terminaría bien. Enfrentaría graves consecuencias por parte de la madre serpiente. La madre serpiente ya le había enviado una advertencia a través de Sandra, diciéndole que terminara rápidamente con todos sus vecinos, porque esa era la misión que se le había asignado. Pero aquí estaba el problema. Todos los vecinos querían mudarse. Así que Janet ideó un plan muy malo. Reunió a todos sus vecinos y les dijo que creyeran en Dios. No podemos irnos todos de este lugar. Hemos perdido la fe en Dios. Sé que da miedo como estamos muriendo cada día, pero necesitamos quedarnos, tener fe y orar. Debemos salvar este lugar en lugar de huir, dijo Janet. Los vecinos se dieron cuenta de que tal vez Janet tenía sentido. Necesitaban creer en Dios y orar, pero no sabían que ella era el enemigo. Solo estaba tratando de hacer que se quedaran para poder acabar con todos ellos. 6 vecinos se quedaron. Durante la noche, Janet usó su forma de serpiente y salió arrastrándose. Pero mientras ella estaba fuera tratando de acechar a sus vecinos, Sandra, su amiga enviada por la madre serpiente, quien había decidido quedarse con Janet por un tiempo, aprovechó la oportunidad. Fue hacia el esposo de Janet, a quien había estado observando desde que llegó. Intentó hacer que el esposo de Janet se acostara con ella, pero él se negó de inmediato. ¿Qué estás haciendo? ¿Y dónde está mi esposa? Son las 12 de la noche, dijo el señor Paul. Pero Sandra usó sus poderes para controlar su mente. Hizo que él hiciera lo que ella quería y luego regresó a su habitación. El esposo de Janet volvió a quedarse dormido, sin saber lo que había ocurrido. Janet regresó arrastrándose al dormitorio y volvió a su forma humana. Estaba feliz porque había logrado acabar con otro vecino. No sabía que alguien había aprovechado la ausencia para abusar de su esposo. Pero Sandra había cometido un gran error. Estaba en contra de sus reglas usar su poder contra una compañera mujer serpiente. Las consecuencias eran graves. Por la mañana los vecinos se dieron cuenta de que uno de ellos había muerto nuevamente. Sandra comenzó a actuar como loca y, hablando incoherencias, confesó frente a Janet y su esposo. Admitió que se había acostado con él a la fuerza, aunque el señor Paul no podía recordarlo. ¿Te acostaste conmigo?, preguntó él. Cariño, no tienes que creerle a tu amiga. Está mintiendo. Estuve durmiendo a tu lado toda la noche. Janet entendió todo lo que había sucedido. Sabía que su esposo era inocente. Sabía que Sandra había usado sus poderes y que ahora estaba pagando por romper las reglas. Así que Janet expulsó a Sandra, aunque ya estaba fuera de sí. Ahora solo quedan 5 vecinos para completar su misión. Ellos estaban replanteándose si quedarse en el vecindario aterrador, creer en Dios o mudarse como habían planeado. Y Sandra sigue ocupada convenciendo a todos de que confíen en Dios. Mantente atento a una nueva historia que te dejará con la boca abierta. Janet deslizó eso dentro de la casa, le aplastó el cuello y la dejó como si se hubiera atragantado con su propia cena. Pero Paul ya sospechaba. Instaló cámaras ocultas por toda la casa, fingiendo que era por seguridad después de las muertes recientes. A medianoche, cuando Janet y Sandra se preparaban para transformarse, Paul observaba desde su teléfono en la sala de estar. Exactamente a las 12 en punto lo vio. Sus cuerpos retorciéndose, la piel ondulando hasta convertirse en escamas, los rostros alargándose en colmillos. «Dios mío», murmuró. Las 2 serpientes se deslizaron por un conducto de ventilación. Paul las siguió discretamente, grabándolo todo con su teléfono. Se dirigieron al último grupo de vecinos que aún no había huido. Una familia de 5 personas en la casa de la esquina. Las serpientes atacaron con rapidez. Janet fue tras los padres, asegurándose de que pareciera una explosión por fuga de gas mientras dormían. Sandra se encargó de los niños, dejando marcas que imitaban un brote repentino de algún virus mortal. Pero cuando regresaban arrastrándose, Paul las estaba esperando afuera con un grupo que había reunido en secreto. Vecinos sobrevivientes armados con palos, machetes y linternas. Les había mostrado el video esa misma noche. «Es mi esposa y su amiga», confesó con lágrimas en los ojos. «Ellas son las asesinas, brujas, serpientes». La persecución comenzó. Janet y Sandra, tomadas por sorpresa, intentaron huir, pero el grupo fue implacable. Las antorchas iluminaron la noche
mientras acorralaban a las serpientes en un callejón. «¡Son ellas! ¡La verde es Janet!», gritó Paul con la voz quebrada. Un vecino lanzó un machetazo cortando la cola de Sandra. Ella siseó de dolor, intentando transformarse de vuelta a medias en su desesperación, su cuerpo convertido en una mezcla grotesca de mujer y serpiente. La multitud jadeó horrorizada. «¡Brujas! ¡Demonios!», gritaban, golpeándola hasta que dejó de moverse. Sandra había muerto. Su misión había fracasado. Janet, más rápida y astuta, esquivó y atacó, mordiendo a un hombre que cayó al suelo convulsionando. Pero el tiempo se agotaba. El amanecer estaba cerca. Si no lograba volver a su forma humana, hizo una carrera desesperada hacia su casa, dejando atrás el caos. Paul la persiguió ahora en solitario con un palo en la mano. «Janet, detén esta locura», gritó. Ella llegó a la casa y se deslizó hacia adentro, pero Paul irrumpió justo cuando el reloj marcaba las 5:55. En el dormitorio, ella comenzó a transformarse de nuevo, pero él tomó una lámpara y la estrelló contra ella. «¡Mataste a mi hermana! ¡A nuestros vecinos!». «¿Por qué?», rugió. Mitad humana, mitad serpiente. Ella siseó. «Me admiraban, luego me amenazaron. Este territorio es nuestro». Pero la maldición del amanecer cayó sobre ella. Cuando la primera luz de las 6 en punto la alcanzó, quedó congelada a mitad de la transformación, su cuerpo retorciéndose de agonía. No pudo completar el cambio. Las escamas se endurecieron para siempre. Sus gritos fueron destrozados. La historia continúa en la parte final.